En el desierto de Chihuahua, donde el silencio se vuelve ensordecedor y las sombras ocultan secretos que jamás deberían ser revelados, una expedición de 5 personas desapareció sin dejar rastro en marzo del 2018. Pero lo que nadie esperaba era que, 6 años después, uno de ellos regresaría caminando por la carretera estatal, susurrando una frase que helaba la sangre. No estuve solo. Nunca estuve solo. Esta es la historia de Ecos del Silencio. Y si lo que vas a escuchar te perturba tanto como a nosotros, asegúrate de suscribirte al canal, porque cuando descubramos la verdad completa de lo que realmente pasó en esas montañas, será aquí donde la compartiré contigo. El nombre de este hombre es Rodrigo Mendoza, un ingeniero geólogo de 38 años que trabajaba para una empresa minera internacional. Cuando las autoridades lo encontraron el 15 de septiembre del 2024, caminando descalzo por la carretera que conecta Chihuahua con Creel, su apariencia desafiaba toda lógica. Su ropa, aunque desgastada, no mostraba el deterioro que cabría esperar después de 6 años en el desierto. Su cabello había crecido considerablemente, sí, pero su estado físico era el de alguien que había estado ausente apenas unos meses, no años enteros. Los médicos que lo examinaron en el Hospital General de Chihuahua quedaron desconcertados. Rodrigo presentaba signos de desnutrición leve, pero nada que sugiriera una supervivencia prolongada en condiciones extremas. Pero lo más perturbador no era su estado físico, sino su estado mental. Rodrigo insistía con una convicción que bordeaba la obsesión, que durante todo este tiempo no había estado solo. Hablaba de voces que lo acompañaron, de figuras que lo guiaban durante las noches más frías, de una presencia constante que él describía como los otros. Cuando los psiquiatras le preguntaban quiénes eran esos otros, Rodrigo simplemente respondía: ellos saben que regresé, y saben que no debería haber regresado solo. La expedición original había sido organizada por la empresa minera del norte para explorar una zona rica en minerales raros en la Sierra Tarahumara. El grupo estaba conformado por 5 expertos: Rodrigo Mendoza, el geólogo principal; Elena Vázquez, una especialista en cartografía de 32 años; Miguel Torres, un ingeniero de minas de 45 años con más de 20 años de experiencia; Carmen Ruiz, una bióloga especialista en ecosistemas desérticos de 36 años; y finalmente David Hernández, el guía local de 40 años que conocía la región como la palma de su mano. El proyecto tenía una duración estimada de 2 semanas. Debían establecer un campamento base en las coordenadas específicas que la empresa había identificado mediante estudios satelitales, realizar las prospecciones necesarias y regresar con muestras y un informe detallado. Era una misión rutinaria, o al menos eso parecía. La zona elegida se encontraba aproximadamente a 120 kilómetros al suroeste de la ciudad de Chihuahua, en una región montañosa donde los senderos son escasos y la comunicación por radio es intermitente debido a la topografía accidentada. Rodrigo, antes de su desaparición, era conocido por su meticulosidad y su carácter analítico. Había trabajado en proyectos similares en Sonora, Coahuila e incluso en algunas regiones de Perú. Sus colegas lo describían como un hombre pragmático, escéptico por naturaleza, que no creía en supersticiones ni en explicaciones que no tuvieran base científica. Esta descripción hace aún más inquietante su testimonio actual, porque el Rodrigo que regresó del desierto habla con una certeza absoluta sobre experiencias que desafían cualquier explicación racional. Durante los primeros días de su recuperación en el hospital, Rodrigo dibujaba constantemente en cualquier papel que encontrara. Los dibujos mostraban figuras humanas estilizadas, siempre en grupos, siempre señalando hacia una dirección específica.
Cuando los médicos le preguntaban qué representaban esos dibujos, él respondía que eran los otros, aquellos que lo habían acompañado durante su ausencia. Los trazos eran precisos, obsesivos, como si estuviera reproduciendo algo que había visto miles de veces. La familia de Rodrigo había perdido la esperanza hacía años. Su esposa, María Elena, había comenzado los trámites para declararlo legalmente muerto apenas el año pasado. Sus 2 hijos, ahora adolescentes, habían aprendido a vivir sin él. El reencuentro fue emotivo, pero también desconcertante. María Elena confesó a los medios locales que, aunque estaba feliz de tener a su esposo de vuelta, el hombre que regresó no era exactamente el mismo que había partido. Rodrigo siempre fue callado, dijo, pero ahora está ausente incluso cuando está presente. Sus ojos buscan constantemente algo que no está ahí. Los primeros interrogatorios oficiales con Rodrigo fueron frustrantes para las autoridades. Su memoria sobre los eventos específicos era fragmentaria, pero ciertos detalles se mantenían constantes. Nunca había estado completamente solo. Siempre había habido otros con él, y estos otros le habían enseñado cosas que él no podía o no quería explicar. Cuando los investigadores le preguntaban sobre el paradero de sus 4 compañeros desaparecidos, Rodrigo se quedaba en silencio durante largos minutos antes de susurrar. Ellos eligieron quedarse. Yo no pude elegir. La región donde desapareció la expedición es conocida por los lugareños como Tierra de Nadie, un nombre que no aparece en ningún mapa oficial, pero que se susurra con respeto y cierto temor entre las comunidades tarahumaras cercanas. Es una extensión de aproximadamente 200 kilómetros cuadrados de terreno montañoso, atravesado por cañones profundos y formaciones rocosas que crean un laberinto natural donde incluso los guías más experimentados pueden desorientarse. El clima es extremo. Durante el día, las temperaturas pueden superar los 40 grados centígrados, mientras que por las noches descienden drásticamente, creando un contraste que pone a prueba la resistencia humana. Los tarahumaras, que habitan las comunidades cercanas, evitan esa zona específica. Según sus tradiciones orales, transmitidas de generación en generación, esas montañas son el hogar de espíritus inquietos, almas que no encontraron el camino hacia el más allá y que buscan compañía entre los vivos. Los ancianos de la comunidad de Basaseachi, la más cercana al punto de desaparición, hablan de los que caminan entre 2 mundos, entidades que pueden aparecer como personas normales, pero que no pertenecen realmente al reino de los vivos. Don Aurelio Ramírez, un anciano de 83 años que ha vivido toda su vida en la región, recuerda que su abuelo le advirtió: en esas montañas nunca camines solo, pero ten cuidado de con quién caminas, porque no todos los que parecen vivos lo están realmente. La geología de la zona presenta características únicas que han intrigado a los científicos durante décadas. Las rocas contienen altos niveles de magnetita y otros minerales ferromagnéticos que interfieren con las brújulas y los dispositivos de navegación GPS. Esta peculiaridad geológica ha sido estudiada por universidades mexicanas y extranjeras, pero nunca se ha encontrado una explicación completa para la intensidad de estas anomalías magnéticas. Los pilotos de la región reportan regularmente desviaciones inexplicables en sus instrumentos cuando sobrevuelan la zona, razón por la cual las rutas aéreas comerciales evitan el área. Elena Vázquez, la cartógrafa del grupo, había expresado su fascinación por estas anomalías en los correos electrónicos que envió a su hermana durante los días previos a la expedición. Elena era una mujer meticulosa, graduada con honores de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en topografía de terrenos difíciles.
Había trabajado en proyectos de mapeo en la Amazonía brasileña y en regiones montañosas de Colombia. Su experiencia la había llevado a desarrollar una intuición especial para navegar en terrenos donde la tecnología moderna falla. En su último correo, fechado 3 días antes de la desaparición, escribió: «Estoy emocionada por este proyecto. Los estudios satelitales muestran formaciones geológicas que no encajan con los patrones conocidos de la región. Es como si algo hubiera alterado la estructura natural de la roca hace mucho tiempo». Miguel Torres, el ingeniero de minas, aportaba al grupo una experiencia invaluable en la evaluación de riesgos geológicos. Con 45 años de edad y más de 2 décadas trabajando en algunas de las minas más peligrosas de México y América del Sur, Miguel era conocido por su capacidad para identificar señales de peligro que otros pasaban por alto. Sus compañeros de trabajo en proyectos anteriores lo describían como un hombre cauteloso hasta el punto de parecer paranoico, características que lo habían mantenido vivo en situaciones donde otros habían perdido la vida. Su esposa, Dolores Torres, recuerda que Miguel había expresado cierta inquietud sobre esta expedición particular. Me dijo que algo no se sentía bien, que los estudios preliminares no mostraban la imagen completa. Pero también me dijo que era precisamente ese tipo de misterio lo que hacía el trabajo interesante. Carmen Ruiz, la bióloga del grupo, se había especializado en el estudio de ecosistemas que prosperan en condiciones extremas. Su trabajo previo incluía investigaciones en el desierto de Atacama y en las cuevas de Lechuguilla, en Nuevo México. Carmen era una mujer apasionada por descubrir formas de vida en lugares donde, teóricamente, la vida no debería ser posible. Sus publicaciones científicas habían llamado la atención de la comunidad internacional por su enfoque innovador en el estudio de microorganismos extremófilos. En sus notas personales, encontradas posteriormente en su departamento de la Ciudad de México, Carmen había anotado: «Las muestras preliminares de la zona muestran patrones de mineralización que sugieren actividad biológica antigua. Si mis sospechas son correctas, podríamos estar ante el descubrimiento de formas de vida fosilizada que datan de millones de años». David Hernández, el guía local, era quizás el miembro más enigmático del grupo. Nacido y criado en las montañas de Chihuahua, David conocía senderos y refugios naturales que no aparecían en ningún mapa. Los lugareños lo respetaban no solo por su conocimiento del terreno, sino también por su aparente capacidad para sentir el estado de ánimo de las montañas. David había guiado expediciones científicas, grupos de turistas aventureros y equipos de rescate durante más de 15 años y nunca había perdido a ningún miembro de sus grupos. Su récord impecable de seguridad era la razón principal por la cual Minera del Norte había insistido en contratarlo para esta expedición específica. Sin embargo, los días previos a la partida, David había mostrado signos de nerviosismo inusual. Según testimonio de su esposa, Esperanza Hernández, David había tenido pesadillas durante las semanas anteriores al viaje. Despertaba en medio de la noche, sudando y murmurando nombres que yo no reconocía. Cuando le preguntaba qué había soñado, me decía que había visto gente caminando en fila india hacia las montañas, pero que cuando trataba de acercarse para ver sus rostros, se daba cuenta de que no tenían cara. Esperanza también mencionó que David había visitado a su abuelo, un chamán respetado en la comunidad tarahumara, para pedirle consejos espirituales antes de partir. El equipamiento que llevaba la expedición era de primera calidad: tiendas de campaña diseñadas para condiciones extremas, sistemas de purificación de agua, equipos de comunicación satelital de respaldo, provisiones para 3 semanas,
botiquín médico completo y dispositivos de rastreo GPS de última generación. Cada miembro del equipo llevaba también un transmisor de emergencia personal que debía enviar una señal cada 12 horas al centro de monitoreo de Minera del Norte. La empresa había invertido más de $50,000 en equipamiento y logística para garantizar la seguridad del grupo. La última comunicación oficial del grupo se registró el 18 de marzo de 2018 a las 14:30 horas. David reportó que habían establecido el campamento base según lo programado y que comenzarían las prospecciones preliminares al día siguiente. Su voz sonaba normal, profesional, sin indicios de problema alguno. Sin embargo, ese mismo día, alrededor de las 18:00 horas, el centro de monitoreo recibió una transmisión extraña. Era la voz de Elena, pero entrecortada y llena de interferencias. Solo se pudieron distinguir algunas palabras. No están en los mapas. Más de los que vinieron, David dice que debemos... La transmisión se cortó abruptamente y nunca se restableció el contacto. Los días que precedieron al silencio total del grupo estuvieron marcados por una serie de eventos que, vistos en retrospectiva, parecían advertencias que nadie supo interpretar. El 15 de marzo, 3 días antes de la última comunicación oficial, Rodrigo había contactado por radio con la base de operaciones de Minera del Norte para reportar anomalías en los equipos de navegación. Según el registro de esa conversación, Rodrigo explicó que todas las brújulas del grupo señalaban direcciones diferentes y que los dispositivos GPS mostraban coordenadas que cambiaban constantemente, incluso cuando permanecían estacionarios. El técnico de la empresa sugirió que las anomalías magnéticas conocidas de la región podrían estar causando las interferencias y recomendó que utilizaran métodos de navegación tradicionales hasta que pudieran recalibrar los equipos. Esa misma noche, Carmen realizó una llamada personal a su hermana en la Ciudad de México. La conversación, que duró aproximadamente 20 minutos, fue grabada automáticamente por el sistema de comunicaciones satelitales de la expedición, grabación que posteriormente sería analizada por expertos en audio forense. Carmen sonaba emocionada, pero también perturbada. Le contó a su hermana que habían encontrado estructuras que no parecían naturales, formaciones rocosas que mostraban patrones geométricos demasiado perfectos para ser obra de la erosión, y cuevas con paredes que reflejaban la luz de manera extraña. «Es como si alguien hubiera estado aquí antes que nosotros», le dijo Carmen a su hermana, «pero hace mucho, mucho tiempo». El 16 de marzo, David reportó el descubrimiento de lo que describió como un campamento abandonado, aproximadamente a 2 kilómetros de su posición. Según su descripción, encontraron restos de tiendas de campaña deterioradas por el tiempo, utensilios de cocina oxidados y ropa que parecía haber estado expuesta a los elementos durante décadas. Lo más inquietante del descubrimiento era que, según David, el estilo y la marca de algunos de los objetos encontrados eran idénticos a los que llevaba su propia expedición. Cuando el centro de monitoreo le pidió que tomara fotografías del hallazgo, David respondió que lo haría, pero esas fotografías nunca fueron transmitidas. Elena, por su parte, comenzó a mostrar comportamientos obsesivos con sus mapas y anotaciones. Según los testimonios posteriores de sus compañeros, pasaba horas trazando y retrasando rutas, calculando distancias que no parecían coincidir con la realidad del terreno. En una transmisión del 17 de marzo, Elena mencionó que había identificado patrones en el paisaje que sugerían la presencia de una geometría oculta en la disposición de las montañas y cañones. Sus palabras exactas, preservadas en los archivos de audio de la empresa, fueron: «Es como si toda esta región fuera un mapa,
pero de algo que no podemos ver desde aquí. Necesitamos elevación. Necesitamos ver el patrón completo. Miguel, tradicionalmente el más cauteloso del grupo, comenzó a expresar preocupaciones sobre la estabilidad geológica de la zona. En sus reportes técnicos de esos días, documentó la presencia de microsismos constantes, vibraciones subterráneas que no correspondían con la actividad sísmica normal de la región. Sus instrumentos registraban movimientos telúricos cada 15 a 20 minutos, con una precisión cronométrica que desafiaba las explicaciones geológicas convencionales. Miguel escribió en su último reporte: «La Tierra aquí tiene un ritmo, como si respirara. Nunca había visto algo así en mis años de experiencia». Durante la noche del 17 de marzo, todos los miembros del grupo reportaron haber experimentado sueños extrañamente vívidos y similares. En estos sueños, según los relatos que transmitieron por radio la mañana siguiente, caminaban en fila india por senderos que no habían visto durante el día, siguiendo a figuras que se mantenían siempre a la distancia justa para ser visibles pero no identificables. David fue particularmente específico en su descripción. «En el sueño yo conocía el camino, pero al mismo tiempo sabía que nunca había estado allí antes. Las figuras que nos guiaban, cuando trataba de enfocar mi vista en ellas, se volvían borrosas, como si fueran espejismos». El último día de comunicación, 18 de marzo, comenzó con lo que Miguel describió como el amanecer más extraño que había visto jamás. Según su reporte, el sol salió por el este como era normal, pero la luz que proyectaba parecía llegar desde múltiples direcciones, creando sombras contradictorias que cambiaban de ángulo independientemente del movimiento del sol. Carmen confirmó la observación de Miguel y añadió que había notado que su equipamiento científico registraba niveles de radiación solar superiores a los normales, pero distribuidos de manera irregular, como si hubiera múltiples fuentes de luz solar. A las 10:30 de la mañana del 18 de marzo, Elena realizó la que sería su penúltima transmisión. Su voz sonaba tensa, nerviosa. «Hemos encontrado algo que no debería estar aquí. David dice que conoce este lugar, pero al mismo tiempo insiste en que nunca ha estado aquí antes. Los mapas que hice ayer hoy muestran cosas diferentes. Es como si el terreno hubiera cambiado durante la noche, pero eso es imposible». Cuando el operador de la base le pidió que elaborara sobre ese comentario, Elena respondió: «Enviaré fotografías en la próxima transmisión. Necesitan ver esto para entenderlo». La transmisión de las 14:30, la última oficial, fue realizada por David y duró apenas 90 segundos. Su tono era profesional, controlado, pero quienes conocían al guía notaron una rigidez inusual en su manera de hablar. Reportó que el grupo estaba bien, que habían establecido el campamento según lo programado y que comenzarían las prospecciones al día siguiente. No mencionó ninguno de los eventos extraños de los días anteriores ni las preocupaciones que habían expresado en transmisiones previas. Fue como si hubiera decidido mantener un protocolo estricto, ignorando deliberadamente todo lo que había estado reportando. La transmisión fragmentada de Elena a las 18:00 sería el último contacto con la expedición. Análisis posteriores del audio revelaron que detrás de la voz de Elena se podían escuchar sonidos que los expertos describieron como voces lejanas y pasos múltiples sobre grava. Cuando se amplificó digitalmente el audio y se filtraron las interferencias, se pudo distinguir lo que parecía ser un coro de voces susurrando al unísono, aunque las palabras no eran comprensibles. El audio terminaba abruptamente, no con el sonido típico de un equipo que se apaga, sino con un silencio total, como si toda actividad hubiera cesado instantáneamente. La búsqueda comenzó cuando la expedición no reportó su posición en la transmisión programada de las 06:00 del 19 de marzo.
minera del norte activó inmediatamente su protocolo de emergencia, contactando a las autoridades locales y organizando un equipo de rescate. El grupo de rescate en Montaña de Chihuahua, dirigido por el comandante Arturo Salinas, se desplegó hacia la zona junto con expertos en rastreo y un helicóptero equipado con tecnología de detección térmica. Sin embargo, desde el primer día de búsqueda, los rescatistas se enfrentaron a los mismos problemas de navegación que había reportado la expedición perdida: brújulas erráticas, GPS inconsistentes y comunicaciones de radio que se cortaban inexplicablemente. El comandante Salinas, un veterano con más de 20 años de experiencia en operaciones de rescate en la Sierra Madre, posteriormente describió aquella búsqueda como la más frustrante y desconcertante de su carrera. El equipo logró localizar el campamento base de la expedición el segundo día de búsqueda, pero lo que encontraron desafiaba toda lógica. Las tiendas estaban montadas perfectamente, sin signos de lucha o de evacuación apresurada. Los equipos de cocina estaban limpios y organizados. Las mochilas personales permanecían intactas con todas las pertenencias en su lugar, y los equipos científicos estaban apagados pero funcionales. Era como si los 5 miembros de la expedición simplemente hubieran decidido caminar juntos y desaparecer voluntariamente. Sin embargo, había detalles que no encajaban con una desaparición voluntaria. Los análisis forenses posteriores revelaron que no había huellas que se alejaran del campamento, excepto las que llevaban hacia una formación rocosa ubicada aproximadamente a 500 metros al norte. Estas huellas, claramente identificables como pertenecientes a los 5 miembros del grupo, se dirigían en fila india hacia las rocas, pero desaparecían abruptamente en un área de tierra compactada que no mostraba signos de perturbación. Era como si los 5 hubieran caminado hasta ese punto específico y luego se hubieran desvanecido en el aire. Los perros de rastreo, traídos especialmente desde la capital del estado, mostraron comportamientos extremadamente inusuales durante la búsqueda. Los pastores alemanes, entrenados para seguir rastros humanos en las condiciones más difíciles, se negaban rotundamente a acercarse al área donde terminaban las huellas. Los adiestradores reportaron que los animales mostraban signos de extrema agitación, temblores, gemidos continuos e intentos constantes de alejarse de la zona. Uno de los perros, un macho de 6 años con historial impecable en operaciones de rescate, sufrió lo que el veterinario describió como un colapso nervioso y tuvo que ser retirado de la operación. Durante los 3 meses que duró la búsqueda intensiva, los equipos de rescate reportaron una serie de incidentes que nunca fueron incluidos en los informes oficiales. Varios rescatistas afirmaron haber visto figuras humanas en la distancia, siempre al límite del campo visual, que desaparecían cuando trataban de acercarse. Los pilotos del helicóptero de rescate reportaron avistamientos similares desde el aire. Grupos de 5 personas caminando por senderos montañosos, pero cuando dirigían la aeronave hacia esas ubicaciones, no encontraban rastro alguno de presencia humana. El piloto principal, capitán Roberto Fuentes, escribió en su bitácora personal: «Es como si estuviéramos viendo fantasmas, pero fantasmas que caminan con propósito». Las investigaciones oficiales concluyeron que la expedición había sido víctima de un accidente geológico imprevisto, posiblemente una apertura súbita en el terreno que había tragado al grupo completo. Esta teoría se basaba en los reportes de Miguel sobre la actividad sísmica inusual de la zona y en el hecho de que la región era conocida por sus cuevas subterráneas y sistemas de cavernas inexploradas. Sin embargo, estudios geológicos detallados realizados posteriormente no encontraron evidencia de ningún colapso reciente o apertura en el terreno que pudiera explicar la desaparición de 5 personas adultas y todo su equipamiento.
La familia de cada uno de los desaparecidos contrató investigadores privados, pero ninguno logró aportar pistas significativas al caso. Elena, su hermana, María Vázquez, gastó gran parte de sus ahorros contratando médiums y especialistas en fenómenos paranormales, convencida de que la desaparición tenía causas sobrenaturales. La esposa de Miguel, Dolores Torres, organizó múltiples expediciones privadas a la zona, siempre acompañada por guías locales diferentes, pero nunca encontró nada que no hubieran encontrado ya los equipos oficiales de rescate. Con el paso de los años, el caso se convirtió en leyenda local. Los tarahumaras de las comunidades cercanas comenzaron a hablar de los 5 que caminan, refiriéndose a avistamientos esporádicos de figuras humanas en la zona donde había desaparecido la expedición. Estos avistamientos seguían siempre el mismo patrón: 5 figuras caminando en fila india, siempre a la distancia, siempre dirigiéndose hacia las montañas más altas. Los lugareños, que afirmaban haber visto a estos espectros, describían una sensación de profunda melancolía que los invadía durante los avistamientos, como si las figuras irradiaran una tristeza ancestral. El caso oficialmente se cerró en 2021, clasificado como desaparición por causas desconocidas con presunción de fallecimiento. Las familias recibieron compensaciones de la empresa minera y los seguros de vida fueron pagados. Sin embargo, el expediente nunca fue archivado completamente debido a la insistencia de las familias y la presión de organizaciones de derechos humanos que demandaban que la búsqueda continuara. Entonces, el 15 de septiembre de 2024, 6 años, 5 meses y 28 días después de la desaparición, Rodrigo Mendoza apareció caminando por la carretera estatal. Su aparición cambió completamente la perspectiva del caso y abrió interrogantes que nadie había considerado antes. Cuando las autoridades le preguntaron por sus compañeros, la respuesta de Rodrigo fue siempre la misma: están donde eligieron estar. Yo no pude elegir regresar solo. En los días siguientes a su reaparición, Rodrigo fue sometido a múltiples evaluaciones médicas, psicológicas y psiquiátricas. Los resultados fueron consistentemente desconcertantes. Físicamente, mostraba signos de haber estado ausente durante meses, no años. Su memoria a largo plazo estaba intacta. Podía recordar perfectamente su vida antes de la expedición, pero los 6 años de su ausencia eran un mosaico fragmentario de imágenes, sensaciones y voces que no lograba organizar en una narrativa coherente. Lo único constante en sus relatos era la presencia de los otros, entidades que lo habían acompañado durante todo ese tiempo y que él describía como más reales que nosotros. El testimonio de Rodrigo sobre su tiempo perdido se ha convertido en objeto de estudio para psicólogos, antropólogos e investigadores de fenómenos anómalos. Sin embargo, las autoridades mantienen que, sin evidencia física que respalde sus afirmaciones, el caso sigue siendo oficialmente un misterio sin resolver. Pero aquellos que han pasado tiempo con Rodrigo, que han visto la certeza absoluta en sus ojos cuando habla de los otros, se preguntan si realmente estamos preparados para conocer la verdad sobre lo que pasó en esas montañas de Chihuahua. ¿Qué crees tú? ¿Es Rodrigo Mendoza un sobreviviente traumatizado, creando recuerdos falsos para lidiar con una experiencia inimaginable? ¿O realmente estuvo acompañado durante esos 6 años por entidades que desafían nuestra comprensión de la realidad? Si esta historia ha despertado tu curiosidad, tanto como la nuestra, suscríbete a Ecos del Silencio y activa las notificaciones, porque estamos investigando otros testimonios similares de la región, y cuando tengamos más piezas de este rompecabezas imposible, será aquí donde las compartiremos contigo. Porque hay historias que no se pueden contar a medias, y esta es una de ellas.